Muy bien, pues vamos a arrancar, como decíamos en la preparatoria. Estáis entrando ahora un montón de gente, así que os habéis perdido nada. Hace un par de minutos simplemente comentábamos eh, que vamos a ser muy puntuales, es decir, que a las 9:30, quizá nos vayamos un minuto o 2 minutos, a veces nos vamos 1 o 2 minutos, pero a las 9:30 terminamos. Estos son 30 minutos porque la promesa es que vamos a ir muy a cuchillo, ¿de acuerdo? La segunda es, sí, lo estamos grabando y sí, vais a tener acceso a la grabación, ¿vale? Así que no os preocupéis que cuando termine tendremos todavía que hacer la edición, editarlo y tal, y subirlo a la plataforma, y entonces os lo enviaremos, ¿vale? Eh, Disculpadme porque estoy un poquito saliendo de un resfriado, entonces tengo tos, así que os tengo que pedir disculpas. Muy probablemente en esta media hora toseré alguna vez, ¿vale? Pero salgo de un resfriado y tengo asma, así que se me ha complicado un poquitín, pero quería estar aquí con vosotros como habíamos prometido. Vamos a hablar del tema bueno, por el que os habéis apuntado, que estabais viendo en los correos que os estamos enviando, ¿vale? El título que hemos elegido es un poco de fuego artificial, es un poco para ser atractivo, pero nosotros los títulos tenemos intención de hacerlos siempre un poquito atractivos, un poquito sorprendentes, pero siempre dicen algo que es cierto y siempre es una promesa de valor que genera una expectativa que luego nosotros nos preocupamos de que se vaya a cumplir. Así que vamos a hablar efectivamente de por qué vender valor. Vender valor que ha sido tradicionalmente algo que parecía como una piedra angular de la construcción de un negocio. En estos momentos, como mínimo no es suficiente, incluso en un momento determinado puede ser hasta algo que sea limitativo. En los 90, el mantra, digo en los 90 e incluso un poquito antes, ¿vale? Pero en los 90 era cuando estaba el auge en el sector de tecnología, el mantra era tienes que dejar de vender cajas y tienes que pasar a vender valor añadido. Y era un mantra continuo. Es cierto que una gran parte de los modelos de negocio de la gente que estábamos en tecnología, de la gente que vendía tecnología, es cierto que tenía un gran componente de vender hardware y de vender licencias de software, ¿vale? De vender, bueno, pues cajas. Y gran parte de los modelos de negocio eran puramente transaccionales, es decir, lo que hacían era compraban a mayoristas, en algún caso a fabricantes, pero sobre todo a mayoristas, lo que hacían luego era, pues lo revendían y entre medias pues había un margen, ¿vale? Entonces, eso eh, al final el mantra de vender valor añadido, de dejar de vender cajas, un poquito lo que venía a decir es tengamos cuidado porque las cajas cada vez se están convirtiendo más en un commodity, revender hardware se está convirtiendo en un commodity, así que lo que tenéis que hacer es empezar a buscar la forma de añadir algún valor diferencial, principalmente añadir servicios que os permita enriquecer el margen, ¿vale? Así que no os quedéis solamente en vender cajas, pasar a vender soluciones que básicamente son las mismas cajas, pero con servicios alrededor, o incluso en algún caso dejar de vender las cajas para vender solamente los servicios, ¿vale? Ese era un poquito el mantra de los 90. Bueno, y lo cierto es que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, hizo caso y migró o bien a modelos en los cuales vendía soluciones, a los cuales añadía capas de servicio por encima del hardware, o directamente dejaba de vender cajas y pasaba exclusiva o prácticamente exclusivamente a vender servicios. Estas navidades, Jay McBain, los que nos seguís a nosotros un poquito, nos habéis oído, bueno, no solo nos habéis oído hablar, sino que Jay McBain ha estado en nuestros congresos bianuales de venta de tecnología. Jay ha estado como uno de nuestros ponentes. Jay es el mayor experto a nivel mundial en canal de distribución de tecnología. Originalmente era el analista principal de canal de tecnología en Forrester Research, y desde hace, pues yo creo que Jay debe llevar ya un par de años casi pasó a Canalis, ¿vale? Canalis, que es una consultora que solamente está dedicada a canal de distribución y principalmente tecnología. Entonces pasó a Canalis y allí ese es el consultor principal
y el analista principal en temas de canal, ¿vale? De canal de tecnología. Y en Navidades me hacía llegar este gráfico, me hacía llegar estos datos y está un poquito hablando con él un poquito para ver los datos que hay detrás de este gráfico, ¿vale? Y debatiendo un poquito lo que el gráfico muestra y lo que hay detrás. Básicamente, lo que veis es que hay un desacompasamiento, están desacopladas de alguna manera las gráficas de arriba, que lo que representan es la percepción de los partners del sector de tecnología de lo que van a crecer, de cuánto van a crecer en negocio, en volumen de negocio, en este 2024, y lo de abajo es su misma percepción de esta misma gente de cuánto van a ganar, de cuánto va a crecer sus beneficios. No quiero entrar en detalles porque tenemos media hora para tratar muchos temas, con lo cual, bueno, pues en muchos de ellos no vamos a poder entrar en profundidad, pero bueno, tampoco si nos dedicamos precisamente a entrar en profundidad con los clientes que nos contratan, así que vamos a tratar muchos temas muy valiosos, pero no podremos entrar en profundidad, no dará, pero quedaros con la idea de lo que están diciendo los partners, y estos son datos de diciembre, es decir, esto es tremendamente reciente, son encuestas hechas a un montón de partners durante diciembre, es ya, antes de ayer, como quien dice, y lo que están diciendo es, tenemos una percepción de que el negocio va a crecer, tenemos una misma percepción de que el EBITDA, ¿vale? Los beneficios, quedémonos con EBITDA, no solamente, no beneficios, no bottom line, sino EBITDA, no va a crecer al mismo ritmo que el volumen de ventas. De hecho, habiendo tenido un poco acceso a la cocina de los datos con Jay, lo que hemos visto es que hay aproximadamente un decalaje de un 10%. Es decir, que si la gente piensa que va a crecer en ventas un 15%, piensa que en EBITDA va a crecer un 5%, ¿vale? Es decir, que de media ahí no llega a un 10, un 9, algo por ciento de decalaje en la percepción de cuánta rentabilidad o cuánto crecimiento de la rentabilidad le va a poder sacar al crecimiento de ventas. Entonces, durante muchos años, el pasar de vender cajas a vender soluciones, a vender valor, ¿vale? Es decir, esas mismas cajas con capas de servicios, en formato de soluciones, funcionó, ¿vale? Los negocios crecieron y también las rentabilidades crecieron. En algunos aspectos incluso hasta crecieron más, ¿vale? Eh, Estoy viendo alguna persona que levanta la mano. Tenéis abajo preguntas y respuestas, ¿vale? Podéis poner ahí la pregunta en preguntas y respuestas y nosotros la responderemos al final, ¿de acuerdo? Así que utilizar la cajita de preguntas y respuestas de abajo para dejarnos los mensajes para que los respondamos, ¿de acuerdo? Tengo aquí a Jordi que él se encargará de moderarlos. Entonces, os decía que durante muchos años el tema de pasar de vender cajas a vender valor, de añadir capas de servicios, etcétera, al hardware, pues que eso ha ido funcionando y eso ha ido generando y ha ido generando pues crecimientos acompasados en el negocio, en cuanto a volumen, pero también acompasados en cuanto a en cuanto al margen, ¿vale? Eso, como vemos, está dejando de pasar. Está habiendo una parte importante de las empresas que venden tecnología que están empezando a tener crecimiento en ventas que no acompaña, que no arrastra una rentabilidad al mismo como mínimo, al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Así que vale la pena analizar el qué está pasando y por qué está pasando eso, ¿vale? Y sobre todo si eso es una tendencia y tiene algún tipo de factores detonantes de eso, porque, porque no está bien crecer en volumen sin crecer al mismo nivel en cuanto a rentabilidad, porque el volumen hay que financiarlo, ¿de acuerdo? Y segundo, porque eh, depende de... Uf, estoy fatal de la voz, disculpadme de nuevo, es un poco la época, ¿eh? Os decía que depende de lo que estés vendiendo. O sea, si lo que estás vendiendo es servicios, por ejemplo, desarrollo de software, ¿vale? Eh, hay que tener cuidado también con no crecer o no ver crecer al mismo nivel el EBITDA que la facturación, porque, eh, porque hay una cierta inflación en determinados costes, y en concreto, por ejemplo, en los costes salariales de determinados perfiles técnicos. Con lo cual, si tú creces en ventas y para eso necesitas más personas,
aunque adoptes procesos que te permitan tener mayor productividad porque sean más eficientes, al final necesitas más manos, necesitas más gente y ahí tienes un crecimiento en las ventas, pero también tienes un crecimiento en los costes, pero además no solo en las unidades de personas, sino también hay un crecimiento en la masa salarial y el crecimiento del EBITDA no va acompasado con esos crecimientos, puede darse la circunstancia de que eso, prolongando la curva, nos encontremos con que podemos acabar estando vendiendo más, pero ganando menos. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos encontrar la razón por la cual eh, el beneficio no está funcionando como sería deseable y como sería esperable también. ¿Vale? ¿Y por qué es? Básicamente la experiencia que nosotros tenemos después de trabajar y de analizar a muchísimas empresas, nosotros trabajamos con muchas, pero además también tenemos una unidad que lo que hace es estar analizando las empresas del sector. Por un lado, las empresas del sector que vemos pues, que crecen más o que son más notables por la razón que sea, pero por otro lado también nos fijamos en empresas que nos gustan, que vemos que están haciendo las cosas de una forma que nos parece notable. Y y analizamos este tipo de cosas. Analizamos este tipo de cosas, por supuesto, de empresas de España, pero también estamos analizando las empresas que a nivel mundial son más notables. Y hay un factor que es sencillo de enunciar, pero que tiene una importancia tremendamente profunda. Y es básicamente que nos hemos centrado desde los años 90 en migrar hacia modelos en los cuales aportábamos valor y de los 90 hace mucho tiempo. Estamos en 2024, han pasado 20, 25, 30 años de un poco de esa ola de cambio, de ese cambio de paradigma, y estamos en un momento en el cual estamos entrando en un paradigma diferente. Es un paradigma en el cual el valor sigue siendo necesario, por supuesto, es imprescindible, pero no es suficiente en absoluto. Es decir, no puedes dejar de vender valor, pero ya en estos momentos vender valor no es ni mucho menos suficiente porque en general todos tus competidores están vendiendo valor. Es decir, por supuesto que hay empresas en nuestro sector que hacen las cosas de manera mediocre y por supuesto que hay técnicos que son pichí y por supuesto que hay compañías que engañan a clientes. Por supuesto que hay algunas, pero son casos excepcionales. En general, la mayor parte de las compañías que están en el sector, y si tú examinas un poquito con quiénes compites, lo que te vas a dar cuenta es que todas las empresas hoy en día en el sector hacen las cosas más o menos bien. Tienen más o menos buenos técnicos, tienen más o menos las certificaciones que tiene todo el mundo, tienen más o menos procesos de asegurarse de que los servicios que dan a los clientes son rigurosos, entre otras cosas, porque el mercado es tremendamente competitivo, con lo cual todo el mundo ha tenido que pasar a hacer las cosas suficientemente bien. Con lo cual, aportar valor ha llegado un momento en que no es suficiente porque todo el mundo aporta valor. Hay que, además de aportar valor, hay que encontrar una forma de ser diferencial. Y básicamente porque los clientes las cosas las tienen muy claras. Es decir, si tienen una necesidad y tienen más de una opción de proveedor, que ve que es bueno y que es capaz de ofrecer una solución correcta y que tiene más o menos buena fama y que lo que es la colección de cromos de certificaciones o la colección de cromos de clientes más o menos solventes son más o menos todas la misma, al final, si no ve una diferencia, la diferencia la va a pedir en precio. Así que si no eres capaz, además de aportar valor, de ser diferencial de alguna forma y de ser diferencial de una forma que a ese cliente en concreto le sea útil, si no eres capaz de eso, vas a tener que ser diferencial en el precio. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido que la transición hacia el valor la ha hecho ya todo el mundo. Durante suficiente tiempo como para que con mejoras iterativas prácticamente todas las empresas estén haciendo las cosas bien, con lo cual todo el mundo ofrece valor, ha llegado un momento en que se han quedado en un techo de cristal que es valor ofrecemos todos y si el cliente no encuentra algo que diferencie, entonces lo que pide son diferenciales en precio. Y eso es lo que está erosionando los márgenes
y lo que está haciendo que crecer en ventas está siendo a costa de márgenes. Porque si la tecnología no es igual, al final la diferenciación acaba siendo precio. Esto es la razón, pero entender la razón es solamente el primer paso del camino hacia darle la vuelta a lo que está ocurriendo, porque como decíamos al principio, lo que está ocurriendo no es deseable. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer para darle la vuelta? Como os decía, aquí tenemos 30 minutos y nos quedan 15, 16 o 17 minutos, o sea que tampoco podemos entrar con una enorme profundidad. Nosotros tenemos además una metodología de todo esto que tiene un montón de enjundia y tiene un montón de trabajo detrás y no da tiempo aquí a presentarla, pero sí que da tiempo a enunciar 4 claves tremendamente importantes y además que os va a permitir el que os planteéis el hasta qué punto en vuestra empresa lo estáis haciendo, ¿vale? Me pasan una pregunta por aquí, la contestaremos ahora al final, pero efectivamente, el que ha hecho la pregunta, efectivamente por ahí también, es decir, hemos llegado incluso hasta ese punto. Al final la vamos a contestar. Vamos a hablar de 4 claves para construir diferenciación. Y esto es importante porque en muchos casos, cuando le hablamos a compañías de tecnología de construir diferenciación, eh, incluso en su marco mental a muchos les cuesta porque piensan, pero ¿cómo me voy a diferenciar si no soy diferente? Si yo soy un Platinum de, yo qué sé, de NetApp o de HP o de Cisco o de SAP o de Microsoft. Y hay otros que también lo son. Es decir, hay un marco mental en la gente que vendemos tecnología que en muchos casos impide creer que podamos ser diferenciales. Y ese marco mental, 1, no es cierto, 2, es tremendamente limitativo, o sea que hay que luchar contra él. Eh, Primera clave para examinar hasta qué punto tenemos capacidad de construir diferenciación o de poner en valor la diferenciación que tenemos, ¿de acuerdo? Hace muchos años, imaginaos, lo escuché en un Informat, ¿vale? El Informat es de cuando las ferias tenían algún tipo de importancia en el sector de la tecnología, pero además cuando el SIMO no era casi ni una feria importante y la feria importante que había en España en tecnología era el Informat que se hacía en Barcelona. O sea que, fijaos, eso estoy hablando de hace un montón de tiempo. Y en el Informat vino el que era el presidente mundial de Nobel, ¿vale? Nobel, que en aquel momento era una de las estrellas del sector, sistemas operativos de red local, ¿vale? Para los millennials que hay en la sala, sistemas operativos de red local. Bien, vino el presidente de Nobel, yo en aquel entonces era el director comercial de Keyland, que luego fue Ingram Micro y éramos los exclusivos en España de Nobel. Entonces, cenando con él, dijo una frase que es get big, get niche or get out. Es decir, o te haces grande, o te especializas en un nicho, o te vas a ir del mercado. Porque los especialistas te van a comer por abajo y los elefantes grandes te van a comer por arriba. Entonces, la frase a mí se me quedó grabada y la sigo teniendo bastante en mente. Sí que tengamos claro, o nos hacemos muy grandes o nos metemos en un nicho de especialización o vamos a tener problemas para seguir siendo competitivos en el tiempo. Desarrollemos un poquito esto. Eso significa que tenemos, primero, para conseguir construir diferenciación o poner en valor con un discurso diferencial la diferenciación que ya tenemos y que la tenemos latente y que no estamos aprovechando, hay que examinar cuál es nuestra estrategia de mercado. Es decir, analizar y decidir a qué segmento vamos a estar yendo. Estamos yendo a empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, algún sector vertical en concreto, alguna matriz, algún cruce de matriz de un sector vertical en concreto, sanidad, con un tipo de tamaño determinado de empresas concreta, con un tipo de tecnología concreta, ¿vale? Ciberseguridad para empresas de seguridad que sean hospitales comarcales. Es decir, hemos decidido cuál es el segmento al que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque no puede ser todo para todos, pero incluso aunque seas la empresa más grande, tampoco puede ser todo para todos. Cuando analizamos nosotros las compañías más grandes de tecnología del mundo, gente tipo Wipro, Cognizant, lo que vemos es que son empresas que por debajo de $500,000 al año a un cliente
ese cliente no les interesa. Es decir, que incluso las empresas más grandes, te hablo de empresas de 120, 130.000 empleados, incluso las empresas más grandes, tampoco pueden ser todo para todos. También tienen que elegir a qué mercados van. Así que tienes que elegir a qué mercado vas. Eso significa que tienes que elegir si eres un hombre orquesta o si eres un cuarteto de cuerda o si eres una orquesta sinfónica. Me explico. Si tú vas a pymes muy pymes, no puedes tener una hiperespecialización porque el tamaño del poder de compra que tiene una pyme en una hiperespecialización, gestión de identidades para pymes. Bueno, gestión de identidades para pymes de 8 empleados, ¿de acuerdo? Es que no da el tamaño del negocio que tiene esa pyme como para pagarte un proyecto, ¿vale? Por tanto, si vas a pymes y especialmente a la parte más entonces vas a tener que ser hombre orquesta. Es decir, tu especialización tiene que ser, te cubro toda la cantidad de productos y servicios que necesitas para ser competitiva. Eso, si vas a mid-market o vas a grandes cuentas, no puedes hacerlo. Si vas a mid-market y grandes cuentas y eres una compañía grande, entonces eres una orquesta sinfónica. Es decir, hay alguien que suele ser el Key Account Manager, que es el director de orquesta, y cuando hay que tocar el violín, tiene una sección de cuerda y dentro de la sección de cuerda tiene virtuosos del violín. Pero cuando toca tocar el piano, no lo toca ni el del violín, ni lo toca tampoco el director de orquesta, ¿vale? No lo toca tampoco el Key Account Manager. Cuando toca hablar de gestión de identidades, ¿vale? Ya no llamas al violín, que a lo mejor es orquestación de nube híbrida, sino que llamas al pianista. Y tienen una serie de especialistas en eso, ¿vale? Entonces, si eres una empresa muy grande y vas a mid-market y gran cuenta, entonces tendrás una forma de construir el go-to-market, de construir el negocio que será de orquesta sinfónica. Y si eres pequeño mediano, pero vas a mid-market y gran cuenta, entonces no puedes ser orquesta sinfónica. Entonces vas a tener que ser un cuarteto de cuerda, ¿vale? Eh, por tanto, ¿qué eres? ¿A quién vas? Y cómo construyes la aproximación al mercado depende de una decisión estratégica que tiene que ver con estrategia de mercado. ¿Vale? En función de eso vas a construir tu go-to-market. En función de eso vas a entonces encontrar la forma de ser diferencial para esas empresas a las cuales tú te estás dirigiendo. Pero tienes que elegir y no puede ser todo para todos. Segunda estrategia, una estrategia de portfolio. Lo que vendemos tiene un impacto en la salud del negocio. Y en muchos aspectos. Pero el principal que quiero traeros hoy, aquí es solamente uno de ellos, ¿vale? Pero el principal es qué ocurre cuando queremos hacer hunting o intra-hunting. ¿Qué ocurre cuando queremos entrar en nuevos clientes, es decir, ganar nuevos clientes o ganar lo que llamamos intra-hunting? Ganar nuevos negocios dentro de clientes existentes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bien, lo que ocurre es que una gran parte de los vendedores y de las empresas están intentando ganar negocio adicional en nuevos clientes utilizando lo que la vieja matriz del Boston Consulting Group, que tiene casi 50 años, denomina productos vaca. Es decir, lo que todo el mundo vende y todos los clientes ya compran, ¿vale? Entonces, si tú intentas entrar en una cuenta nueva con un producto vaca, lo que te vas a encontrar es que esa cuenta, que es nueva, ese producto vaca, esa tecnología, ese fabricante, lo que sea, ese servicio, ya lo está comprando. Por tanto, ya hay alguien ahí posicionado. Ya hay alguien que es el dueño del status quo. Esa cuenta, para cambiar el status quo, para retar el status quo, para cambiar ese producto vaca de quien ya lo está comprando y lo tiene todo asentado a alguien nuevo, tiene que pasar cosas muy gordas, ¿vale? Por unas pequeñas ventajas no va a cambiar. Ni aunque las ventajas sean precio, es más fácil que utilicen tu ventaja de precio para sacarle un descuento adicional a quien ya está en el status quo y permanezca ese, y tú lo único que has hecho es abaratar los márgenes, las compras de un competidor tuyo ahí, pero no vas a vender. Entonces, penetrar en mercado con productos vaca es tremendamente complejo. Se tiene que dar la casualidad de que llegues a un sitio en el cual el cliente esté muy descontento con el proveedor existente. Pero salvo esos casos, que son raros porque la gente normalmente hace las cosas bien, lo que te vas a encontrar es que utilizar productos vaca
productos ya muy maduros para penetrar en el mercado es totalmente infructuoso y además es muy poco rentable. Hay que utilizar productos estrella. Así que cada vez que quieras penetrar en un mercado, sea nuevos clientes, nuevos segmentos, una nueva zona geográfica, asegúrate de que entras con un producto estrella, es decir, lo que se conoce como una estrategia Land and Expand. Lo primero que tienes que hacer es aterrizar. Tú entra en esa casa aunque sea por la chimenea, aunque sea por la gatera, aunque sea por la ventana del ático. Pero una vez dentro ya te expandirás. Entonces, entra con un producto estrella porque es más fácil que ese producto estrella todavía nadie lo esté vendiendo, pero ya no es un producto interrogante, ya no es un producto incógnita, ya puedes tener un discurso que dé seguridad de eso. Es muy fácil que el cliente esté como mínimo presto a escucharte y no va a haber un status quo allí dentro que tú tengas que mover con una palanca, sino que es muy probable que no haya nadie. Entonces, entra con un producto estrella y una vez ya estés dentro, entonces ya intenta expandirte hacia otros productos estrella o incluso hacia los productos vaca. Pero la penetración de mercado se hace siempre con productos estrella. Por tanto, asegúrate de que en tu portfolio tienes productos vaca, pero también tienes productos estrella. Si eres una startup, tienes que tener algún producto interrogante, ojalá no tengas ningún producto perro, pero no solamente tengas productos vaca y asegúrate de que utilizas los productos estrella como una punta de lanza para penetrar en mercados. Eso te lleva además al consejo que Sun Tzu, el general chino del manual de la guerra, daba, y es: elige el lugar de la batalla. Asegúrate de que el lugar donde se va a dar la batalla es una elección tuya. Aquí tienes básicamente el diagrama que se suele utilizar para elegir a nivel de posicionamiento de valor competitivo, ¿vale? Elegir como dónde ir, ¿vale? Básicamente lo que tienes es una conjunción de tres conjuntos, ¿vale? De intereses. Por un lado tiene lo que los clientes están interesados en, lo que tu compañía es capaz de aportar, lo que tus competidores son capaces de aportar. Si tú estás compitiendo siempre donde los clientes quieren algo que tú puedes ofrecer, pero tu competencia también puede ofrecerlo y además es de las cosas que mejor hace, ahí vas a estar en una zona o bien de riesgo o en una zona de una competencia feroz en la que tú además vas a tener dificultad para mostrar diferenciación, ¿vale? Aquí es donde entra entonces lo que estábamos hablando de hacer un análisis de portfolio para utilizarlo para penetrar en lo que es la winning zone, ¿vale? La zona de ganancia. Lo que tu compañía hace mejor, que los clientes quieren y que hay menos competidores con expertise importante en ello. Haces un land y luego ya harás un expand. Tercera clave de diferenciación es el proceso comercial. Todo esto que hemos visto antes, si el proceso comercial es un proceso comercial anticuado, típico, relacional, ¿vale? Es un proceso comercial que no te va a ayudar a ser diferencial. Por tanto, tu proceso comercial en todos sus componentes, por eso nosotros cuando trabajamos un proyecto de consultoría acabamos además haciendo formación a los comerciales. Ese proceso comercial tiene también que estar orientado a el propio proceso, tiene que marcar diferencias, pero sobre todo tiene que ser un proceso que utilice la metodología comercial que permite mostrar diferenciación. La metodología principal de ventas que se está utilizando hasta hace 8 o 10 años ha sido una combinación del Key Account Management de dos vendedores que dejaron IBM y publicaron un libro hace 40 años aproximadamente, un poquito más de 40 años, de ese Key Account Management, más lo que se conoce como spin selling, que es una metodología orientada a encontrar las necesidades, ofrecer beneficios para esas necesidades y todo eso hacerlo con un proceso de preguntas, ¿vale? Hace 12 años, unos analistas de mercado hicieron un estudio de cuáles eran los vendedores que mejor vendían durante muchísimos años tecnología y tenían mejores resultados y cuáles eran sus perfiles. Y lo hago corto, ¿vale? De aquí sale una metodología de ventas que es la challenge selling, la venta retadora, que nosotros mezclamos con spin selling y con key account management en función de dónde estamos. Pero lo que descubrieron es que para vender productos de alto valor, de alta tecnología en empresas, el perfil que más exitoso era, con un 54% de presencia, era el del vendedor retador. ¿Cuál es la característica principal del vendedor retador?
que tienen una elevada capacidad de construir conversaciones que son valiosas. Básicamente una conversación no es un interrogatorio. El problema que solemos tener es que nuestros vendedores y nuestros preventas, lo que ellos creen que es una conversación en realidad es un interrogatorio, ¿vale? Trabajan con preguntas cerradas en vez de con preguntas abiertas, por tanto no construyen conversaciones que son valiosas para el cliente, y los vendedores que sí que son exitosos continuadamente en esto son capaces de construir conversaciones. Eso significa que son capaces de ir construyendo una sucesión de percepciones a lo largo de todo el proceso comercial, utilizando comunicación de valor diferencial. Construyen esa hilatura, esa sucesión de percepciones que van detonando pequeñas decisiones del cliente y haciendo avanzar el proceso de venta hasta llegar a la decisión final, ¿vale? El construir un discurso y una comunicación basada en conversaciones de valor diferencial que vayan generando esas percepciones, esas micropercepciones que van detonando esas, disculpadme, microdecisiones hasta llegar a esa decisión final en la que el cliente decide que te tiene que comprar a ti porque eres la opción lógica, y cualquier otra opción de alguna manera es un fracaso en su proceso de compras. Eso es un proceso comercial orientado al valor diferencial que va acompasado con las dos claves anteriores. Y la última clave, y estamos ya en el último minuto, es el marketing. El marketing no es comunicación. Nuestro sector a nivel de muchas cosas es un sector tremendamente inmaduro, porque era un sector industrial hace 50, 40 años, que ha madurado terriblemente, pero mucha de la gente que empezamos en este sector hace años seguimos siendo la misma. Y el sector ha cambiado, y a lo mejor pues en algunos aspectos de management no hemos cambiado tanto. Es muy típico o no tener nadie de marketing o tener alguien de marketing que viene de periodismo, que lo que sabe hacer es comunicación, que lo que sabe hacer son notas de prensa, por decirlo de alguna manera. Bien, marketing no es comunicación, ¿vale? No digo que despidáis a todas las personas que hicieron periodismo y que tenéis en marketing, pero lo llamáis comunicación, lo ponéis aparte y generáis otro equipo de marketing, porque marketing no es comunicación, marketing es estrategia. Aquí tenemos, es Lynn. Lynn es la analista principal de CompTIA. CompTIA es la Asociación Mundial de Empresas de Tecnología. Y estaba con Lynn en noviembre en una videoconferencia, y estaba presentando cuáles son los resultados del estudio de tendencias para este año que viene. Y Lynn lo que nos decía es, una de las cosas más importantes es que hay un vuelco enorme en los partners más importantes y más exitosos a nivel mundial en tecnología hacia la inversión en marketing y hacia el compromiso en marketing. Daba algunos datos aquí, como veis, pero básicamente hay un vuelco ahí. Hay una conciencia clara de que ha llegado un momento en el que los partners de tecnología están tremendamente igualados, necesitan invertir en marketing para construir diferenciación y sobre todo para compasar el discurso diferencial con la construcción de esas diferenciaciones. Por tanto, el marketing no es comunicación, es estrategia y tiene que ir acompasado con todo eso. Y hasta aquí. Nos hemos ido 3 minutitos de la hora. Os dejo aquí mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme para hablar, y retomo una pregunta que tenemos aquí abajo. A partir de ahora hemos terminado en cuanto a lo que yo quería contaros, y lo que voy a hacer es responder preguntas. Es decir, que quien tenga una reunión ahora inmediata puede dejarlo aquí, y quien tenga unos minutos más se puede quedar y escuchamos un poquito preguntas que haya y respuestas. Javier dice... De nuevo os pido disculpas por el tema de la tos. Dice Javier, comoditización de los servicios, efectivamente. Efectivamente, esa es algo que además no se pensaba, pues eso, en los 90 o en el 2000 que iba a llegar, pero es así. Es decir, estamos hablando de que los servicios eran el factor diferencial principal cuando vino aquella ola, aquel cambio de paradigma, ¿vale? Y se pensaba que ese iba a ser el factor diferencial. Ha llegado un momento en el cual, efectivamente, en muchos casos los servicios tampoco son diferenciales, ¿vale? El desarrollo de software incluso no es diferencial, pero ya no te digo cómo estés haciendo outsourcing o estés haciendo helpdesk, ¿vale?
no es diferencial en absoluto. Y los que estáis haciendo outsourcing de helpdesk ya ni os cuento, porque tenéis dificultad para contratar personas, hay rotación, eso tiene unos costes, etcétera, pero incluso que suben y cuesta impactar todo eso en los precios. De hecho, los tenders que se van generando año tras año muchas veces hasta están apretando los costes, ¿vale? Entonces, sí, los servicios en general han seguido también la tendencia de comoditización y los servicios en muchos casos, digo en muchos casos, en otros no, ¿vale? Pero en muchos casos ya no son diferenciales, sino que han pasado a ser parte del paisaje más. Eh, Hay alguien más que dice, lo dice en portugués, obrigado, fue muy interesante. Muchas gracias, me encanta además tener personas de otros países con nosotros y que además que se me haya entendido. Yo hablo rápido porque como voy con la presión de tengo que contar muchas cosas en 30 minutos, hablo rápido y me parece genial que se me entienda en portugués. Muy bien, si hay alguna pregunta más. Rubén, veo que tienes la mano levantada. Lo que pasa es que necesito que pongas tu pregunta en preguntas y respuestas abajo, ¿vale? Eh, y si no hay ninguna pregunta más, pues entonces lo dejamos aquí. Espero nada, un segundo a ver si hay alguien escribiendo, yo al menos soy muy lento escribiendo. Vale, no hay ninguna más. Ah, va, Javier, sí. ¿Cuál sería la estrategia para competir con los grandes, con los bigs, que también se especializan, verticalizan, diferencian e incluso disparan a todo lo que se mueve? Claro, ¿cuál es la estrategia cuando eres un cuarteto de cuerda y estás luchando contra orquestas sinfónicas? ¿Vale? A ver, una orquesta sinfónica, uno de estos grandes, ¿vale? Lo que puede tener son muchas divisiones verticales y de hecho las tienen, ¿vale? Tanto por diferentes sectoriales como por prácticas tecnológicas, ¿vale? A menudo en una de esas divisiones verticales puede llegar a tener hasta más recursos de los que un cuarteto de cuerda puede tener, es decir, alguien muy especializado en algo puede tener. Entonces, por la vía de los recursos especializados no puedes entrar, ¿vale? Y ellos van a jugar el valor normalmente de las relaciones estratégicas y lo que se conoce como One Stop Shopping, ¿vale? Que, bueno, se les puede comprar un proyecto y también se le pueden comprar varios proyectos más y no tienes que cambiar ni de interlocutor ni etcétera, ¿vale? Entonces, tienes que encontrar cuál es la diferenciación, cuál es el valor diferencial que tú puedes aportar. No hay uno único, hay que estudiar cada caso de cada empresa. En general, el valor te va a venir por la flexibilidad y el compromiso. Es decir, una empresa más pequeña e hiper especializada, ¿vale? Lo que va a poder mostrar es que tiene una mayor flexibilidad que una unidad vertical o una unidad especializada dentro de una organización mucho más grande. Entonces, tu flexibilidad para adaptarte al cliente y para moverte frente a proyectos que a menudo, entre cómo empiezan y cómo terminan, hay cambios, ¿vale? Eso importa. Es decir, estamos en un sector en el que las cosas nunca ocurren como están planeadas, ¿vale? Es un sector en el que hay siempre muchas incógnitas. Te metes en un proyecto y en ese proyecto van pasando cosas y a veces son cosas que no están planeadas. Ahí hace falta flexibilidad para llegar al objetivo final de cumplir con el cliente, pero sorteando las cosas que ocurren. Una empresa, un cuarteto de cuerda, tiene más facilidad para tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación a las cosas que van ocurriendo que una estructura especializada dentro de un vertical, dentro de una gran cuenta, ¿vale? Y luego el tema de compromiso. Es decir, si tú estás vendiendo algo especializado en un área que es crítica para el cliente, es decir, esto no funciona para áreas que sean más commodity, menos que un tema de helpdesk, ¿vale? Para esto no funcionaría. Pero si estás trabajando en áreas que son críticas para el cliente va a querer un gran compromiso por vuestra parte, ¿vale? Lo que no va a querer encontrarse en proyectos que son críticos para él y que sabe que pueden sufrir variaciones, lo que no se va a querer encontrar es con una estructura pesada,
lenta de decisión, en el que la cadena de mando sea complicada, ¿vale? Y en el que le estén continuamente sacando el contrato y diciendo esto no estaba en el scope, o esto no sé qué, o tengo que pedir permiso, etcétera, ¿vale? Entonces, una de las ventajas que tiene el cuarteto de cuerda es que el cliente está hablando con toda la estructura de mando, ¿vale? Con lo cual, sabe que cuando tiene un compromiso por vuestra parte, tiene un compromiso integral en toda la estructura de mando, y ese compromiso integral de la estructura de mando unido a la capacidad de adaptación y de flexibilidad en proyectos especializados de áreas críticas para la empresa, eso es un valor. Y eso es un valor que hay que poner en valor. ¿De acuerdo? Y es diferencial frente a las Big, porque las Big eso no tienen capacidad de hacerlo. Simplemente es un tema de tamaño y de organización y de sinergias y de sistemas de control. Tienen que sacrificar algo por el tamaño y lo que suelen sacrificar es eso. ¿De acuerdo? Salvo que además estés yendo a una cuenta muy grande. Si tú te vas a un IBEX 35, entonces podría ser que te encuentres con que haya un nivel de compromiso en la BIC, tanto como el tuyo, porque tengas socios implicados ahí, ¿vale? Entonces, si estás yendo como cuarteto de cuerda a proyectos en IBEX 35, la carta del compromiso es mucho más difícil que la juegues, porque ahí sí que vas a tener estructura de mando con ellos, ¿vale? Pero si vas a mid-market, ahí tienes todas las de ganar con esto. Víctor, muchas gracias por salirte. No te pregunto nada, cuídate esa tos. Un abrazo. Un abrazo, Víctor, un placer. Sí, ya sabes, tengo asma, entonces me ocurre siempre. Cuando salgo de un constipado, se me queda, el constipado se va, pero se me queda pegado al pecho, a la, a la respiración. Buenas ideas de trabajar. Excelente webinar, un abrazo. Gracias, José Luis. Javier, un placer. Tenemos una comida ya agendada tú y yo, y será un placer charlar en ella. Muy bien, no tenemos más preguntas y seguimos teniendo 73 personas en la sala todavía. Carolina, mira, no, vale. Carolina dice, muchas gracias, ha sido muy interesante. Vale, no es una pregunta, Carolina, te lo agradezco un montón. Te agradezco un montón además el regalo de tu tiempo, que estoy seguro que, bueno, los viernes a las tardes estaremos más tranquilos, pero los viernes por la mañana estoy seguro que vas a mil. Así que estos 42 minutos que me has regalado te los agradezco un montón. Muy bien, pues lo dejamos aquí, dejamos...